compromiso del multimillonario, un fantasma del pasado y 3 caras impactantes. El opulento salón de baile del Crystal Palace Hotel resplandecía bajo 1.000.000 de luces, repleto de la élite de Nueva York, celebrando el compromiso del magnate tecnológico Richard Sterling con la socialité Sophia Davis. Era una unión perfecta, estratégica y poderosa. Pero entonces, una figura silenciosa entró en la cocina del banquete, vestida con un uniforme de chef. Richard se quedó helado. Sus ojos se abrieron. 15 años se desvanecieron. Era Isabella Thorne, la mujer que nunca había olvidado. Y entonces los vio. 3 niños trabajando a su lado, con ojos sorprendentemente, inquietantemente familiares. El mundo estaba a punto de inclinarse sobre su eje. Y lo que Richard hizo a continuación dejaría a todos sin palabras. Si crees en las segundas oportunidades, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo giro en esta dramática historia. Deja un comentario abajo. ¿Qué crees que está pasando por la mente de Richard en este momento? Un atisbo del pasado. Richard, ¿estás bien? Sophia Davis se ajustó su vestido de diseñador, sus ojos siguiendo la mirada perdida de su prometido. Te ves extraño. Richard Sterling no podía apartar la vista de la mujer que acababa de entrar en la cocina del Crystal Palace Hotel. Después de 15 años, Isabella Clarke seguía siendo la mujer más hermosa que había visto. Su corazón se detuvo cuando sus miradas se cruzaron por un segundo, antes de que ella desapareciera entre el personal de catering. Lo siento, cariño, solo estoy nervioso por la fiesta, mintió, aflojándose la corbata. La sala estaba llena de la élite de la ciudad de Nueva York. Empresarios, políticos, socialites, todos celebrando su compromiso con la hija del senador Davis. Una unión perfecta en el papel, estratégica para ambas familias. Pero ahora, nada de eso importaba. Señor Sterling, se acercó la coordinadora del evento. ¿Podría revisar el menú con la chef? Hay algunos detalles de última hora. El estómago de Richard se apretó. Claro. Caminó hacia la cocina con pasos vacilantes. El ruido de los preparativos lo envolvió, pero su atención estaba fija en la elegante figura que dirigía a su equipo con precisión militar. Isabella vestía su uniforme impecablemente blanco de chef, su cabello oscuro recogido en un moño perfecto. A su lado, trabajaban 3 jóvenes. Chef Clarke, llamó la coordinadora. El señor Sterling quisiera revisar. Isabella se giró lentamente. Sus ojos marrones se encontraron con los azules de Richard. Y por un momento, el mundo se detuvo. 15 años se desvanecieron en un instante. Señor Sterling, dijo, su voz controlada, aunque él notó el ligero temblor. Es un honor tener la oportunidad de cocinar para su celebración. El honor es mío, Chef Clarke, respondió, esforzándose por mantener la compostura. He oído cosas maravillosas sobre su trabajo. Los 2 jóvenes que trabajaban junto a Isabella los observaban con curiosidad. Obviamente eran gemelos, de unos 14 años. El chico tenía el cabello castaño claro y ojos azules inquietantemente familiares. La chica poseía los rasgos delicados de Isabella, pero con la misma intensidad en su mirada. Permítame presentarle a mis asistentes, dijo Isabella, su voz apenas audible. Daniel y Chloe, mis hijos. Y Ethan, señaló a un niño más pequeño que organizaba los utensilios. También mi hijo. Encantado de conocerlo. Daniel extendió su mano con confianza. Mamá dice que tiene una compañía de tecnología. Estoy aprendiendo programación. La mano del chico era firme, su sonrisa genuina.
Richard sintió una extraña conexión, como si estuviera viendo un reflejo de sí mismo a esa edad. ¿En serio? ¿Qué lenguajes estás estudiando? Principalmente Python y JavaScript. Me encanta crear aplicaciones. Chloe se acercó tímidamente. A mí me gusta más cocinar. Mamá me está enseñando técnicas francesas. Chloe tiene un talento natural, intervino Isabela, su orgullo maternal evidente. Ya crea sus propias recetas. Richard estudió los rostros de los gemelos. Algo en sus rasgos le daba una sensación inquietante de déjà vu. Daniel, especialmente. Richard, Sofía apareció en la entrada de la cocina, claramente molesta. Te estaba buscando. Los invitados están preguntando por ti. Ya voy, cariño. Se disculpó, pero no se movió. Sofía evaluó la escena con ojos calculadores. Notó la tensión entre Richard e Isabela, la forma en que miraba a los niños. ¿Todo en orden con el menú?, preguntó con falsa dulzura. Por supuesto, señora, respondió Isabela profesionalmente. Todo estará perfecto para la celebración. Excelente. Richard, vámonos. Nuestros invitados esperan. Antes de irse, Richard se dirigió a Isabela. Una vez más. Si necesita algo, no dude en pedirlo. Sus ojos se encontraron de nuevo. Y en esa mirada había años de preguntas sin respuesta, de dolor compartido, de un amor que nunca se extinguió por completo, una sensación de hundimiento y una verdad repentina. Cuando regresaron al salón de baile principal, Sofía se aferró posesivamente a su brazo. ¿Conoces a esa chef? ¿Por qué preguntas? La forma en que la mirabas, y a esos niños, especialmente al niño mayor. Se parece a ti de una manera extraña. Richard sintió que la sangre se le helaba, pero mantuvo la compostura. No seas ridícula, Sofía. Ella es solo la chef. Pero mientras pretendía atender a los invitados, su mente trabajaba febrilmente. Los cálculos eran sencillos y terribles. 15 años desde su ruptura con Isabela. Los gemelos parecían tener 14 años. En la cocina, Isabela luchaba por concentrarse en el trabajo, mientras sentía la mirada de Richard quemándole la piel. Daniel y Chloe notaron su nerviosismo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Chloe preocupada. Sí, mi amor, solo es una noche importante. Necesitamos que todo sea perfecto, pero nada estaba bien. Ver a Richard después de tantos años, ver cómo miraba a Daniel, era como si el pasado hubiera regresado para cobrar su venganza. Su teléfono vibró. Era su madre. Hola, Isabela, querida. ¿Cómo van las cosas por ahí? Bien, mamá. Todo bajo control. ¿Y los niños? Daniel mencionó que era un evento muy elegante. Están ayudando. Daniel y Chloe se están portando de maravilla. Richard, que pasaba cerca de la cocina en ese momento, se detuvo al escuchar fragmentos de la conversación. 14 años ya. No puedo creer lo mucho que han crecido los gemelos. Daniel se parece cada vez más a... Bueno, ya sabes, nunca pensé que lo volvería a ver. El teléfono se le resbaló a Isabela de las manos cuando vio a Richard de pie en la entrada, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Había escuchado suficiente. 14 años. Los gemelos. Daniel se parece cada vez más a... La verdad lo golpeó como un rayo. Esos eran sus hijos. Sus hijos. Isabela recogió el teléfono con manos temblorosas. Mamá, te llamo luego. Se enderezó para enfrentar a Richard, pero cuando levantó la vista, él ya no estaba. Richard no durmió en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Daniel, sus propios ojos azules reflejados en el niño. A las 6 de la mañana, ya estaba vestido y en su coche. Conduciendo por las calles vacías de la ciudad, encontrar el bistro Sabores del Corazón no fue difícil. Estaba en un barrio de clase media, en una calle tranquila llena de pequeñas tiendas. El lugar era modesto pero acogedor, con grandes ventanales que mostraban el interior cálido y familiar. Isabela estaba dentro, preparando masa para el pan del día.
Se veía diferente sin el uniforme de chef, más relajada con jeans y una blusa sencilla. Cuando lo vio a través del cristal, se quedó helada. Richard entró sin llamar. El timbre anunció su llegada. ¿Son míos?, preguntó directamente, sin saludos ni preámbulos. Isabela dejó la masa y se limpió las manos en el delantal. No sé de qué hablas. No me mientas, Isabela. Te escuché anoche. 14 años. Los gemelos. Daniel se parece cada vez más a... ¿A quién, Isabela? ¿A quién se parece Daniel? Ella lo miró con una mezcla de desafío y dolor. Después de 15 años, ¿vienes aquí a hacerme preguntas? ¡Son mis hijos!, gritó, perdiendo la compostura. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Para qué? Isabela también levantó la voz. ¿Para que tu familia los amenazara como me amenazaron a mí? ¿Para que los rechazaras como me rechazaste a mí? Nunca te rechacé. Mi familia me obligó. Tu familia. Siempre tu familia. Isabela rió amargamente. ¿Sabes lo que me dijeron tus abogados cuando me enteré de que estaba embarazada? Que si alguna vez te buscaba o intentaba contactarte, destruirían a mi familia. Que enviarían a mi padre a la cárcel por deudas inventadas. Que nos quitarían la casa. Richard sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Estabas embarazada cuando rompimos? Tenía 6 semanas. Me enteré 2 días después de que me dijeras que todo había terminado. Que tu familia nunca aceptaría a una mujer como yo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabela, pero su voz se mantuvo firme. Así que tomé una decisión. Mis hijos no iban a crecer rechazados por una familia que los vería como un error. No iban a vivir como los bastardos del millonario. Isabela, trabajé en 3 empleos mientras estudiaba gastronomía por la noche. Daniel y Chloe me acompañaban a clases cuando no había con quién dejarlos. Construí todo esto sola, señaló alrededor del restaurante. Y cuando los padres de Ethan murieron hace 3 años, también lo adopté porque eso es lo que hace la verdadera familia. Se cuidan unos a otros. Richard se acercó lentamente. ¿Dónde están ahora? En la escuela, como todos los niños normales. Quiero conocerlos. Quiero ser parte de sus vidas. ¿Y tu compromiso? ¿Tu vida perfecta de millonario? Nada de eso importa. Son mis hijos, Isabela. Ella lo estudió por un largo momento. ¿Cómo sé que no desaparecerás de nuevo cuando tu familia se entere? Porque no soy el mismo hombre que hace 15 años. Isabela se sentó en una de las mesas del restaurante. Se veía cansada, como si hubiera estado cargando el peso del mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Daniel quiere estudiar ingeniería de sistemas. Es brillante, como tú. Chloe sueña con ser chef, pero también le encanta la química. Ethan. Ethan es nuestro rayo de sol. Siempre encuentra una manera de hacernos reír cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Saben que su padre es un millonario que los abandonó antes de nacer? No. Les dije que su padre murió en un accidente cuando eran bebés. La revelación lo golpeó como una bofetada. ¿Les dijiste que estaba muerto? Era más fácil que explicar la verdad, que su padre eligió su dinero y su familia antes que a ellos. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y entró una mujer elegante con gafas oscuras. Sofía había seguido a Richard. Así que aquí estabas, dijo con voz fría. Necesitamos hablar, cariño. Isabela se levantó inmediatamente. Creo que sería mejor que se fuera. Al contrario, Sofía se quitó las gafas y evaluó el lugar con desdén. Creo que todos necesitamos aclarar algunas cosas. Se giró directamente hacia Isabela. ¿Cuánto quieres? ¿Perdón? Por desaparecer de nuestras vidas. Por no arruinar la boda. ¿Cuánto? Isabela miró a Richard con desprecio. Veo que sigues siendo el mismo cobarde de siempre. Envías a tu mujer a hacer tu trabajo sucio. No la envié. $5 millones, interrumpió Sofía, para que te lleves a tus hijos lejos de aquí y nunca más molestes a Richard. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se acercó lentamente a Sofía hasta que estuvieron frente a frente. Señora, puede tener todo el dinero del mundo,
pero hay cosas que no se pueden comprar. La dignidad es una de ellas, así que tómese sus 5 millones y salga de mi restaurante. Sofía sonrió cruelmente. No sabes con quién te estás metiendo. Mi familia tiene poder en este país, y yo tengo algo que usted nunca tendrá. Isabela abrió la puerta. El respeto de mis hijos y la satisfacción de haberme ganado cada centavo que tengo. Después de que Sofía se fue, furiosa y amenazante, Richard se quedó solo con Isabela. «Esto no va a terminar aquí», dijo ella, recogiendo los platos de la mesa. «Tu prometida hará todo lo posible para destruirme. Yo la protegeré. Los protegeré a todos ustedes». Isabela se detuvo y lo miró con tristeza. «¿Cómo me protegiste hace 15 años?» Él no tuvo respuesta para eso. Pero cuando vio una foto en la pared del restaurante, Isabela con Daniel, Chloe y Ethan, el día de la inauguración, todos sonriendo con orgullo, supo que no podía perder esta segunda oportunidad. «Dame una oportunidad de conocerlos», suplicó. «Solo eso, una oportunidad de ser el padre que debí ser». Isabela suspiró, viendo la determinación en sus ojos. «Ellos vienen aquí después de la escuela. Si quieres conocer a tus hijos, más te vale estar seguro de lo que quieres. Porque si los lastimas, si los abandonas de nuevo, no habrá una tercera oportunidad». Richard asintió, sintiendo por primera vez en años que tenía un propósito real en la vida. ¿Qué opinas de las acciones de Sofía? ¿Y Richard realmente cambiará? Cuéntanos en los comentarios. El verdadero propósito de un padre. Durante las 2 semanas siguientes, Richard se convirtió en un visitante habitual del restaurante. Llegaba por las tardes cuando Daniel, Chloe y Ethan regresaban de la escuela y se quedaba hasta el cierre. Al principio, los niños lo miraban con curiosidad y algo de timidez. Pero poco a poco, especialmente Daniel, comenzaron a abrirse a él. ¿De verdad tiene una compañía de tecnología?, preguntó Daniel. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar las mesas. «Tengo varias», respondió Richard, sentándose a su lado. «Pero la que más me gusta es la que desarrolla aplicaciones educativas». Los ojos de Daniel se iluminaron. «Eso es genial. Hice una aplicación para que mi mamá administre mejor el inventario del restaurante». «¿En serio? Muéstramela». Isabela observaba desde la cocina cómo Daniel mostraba orgullosamente su proyecto a Richard. La forma en que su hijo se animaba, cómo gesticulaba igual que su padre al hablar de tecnología, era a la vez inquietante y hermosa. Chloe era más reservada. Pero cuando descubrió que Richard sabía de vinos y maridajes por sus muchas cenas de negocios, comenzó a hacerle preguntas sobre técnicas culinarias internacionales. «Mamá dice que algún día iré a estudiar a París», le dijo Chloe mientras preparaba una vinagreta. «Quiero aprender de los mejores chefs del mundo». «París es hermosa», dijo Richard. «Viví allí 6 meses cuando abrimos la oficina europea. Los mercados de la boquería son increíbles para conseguir ingredientes frescos». «¿Me contaría más sobre París?», preguntó tímidamente. Ethan, por su parte, se había encariñado inmediatamente con Richard. A sus 8 años, no tenía las barreras emocionales de sus hermanos mayores. «¿Por qué no tiene hijos?», preguntó un día con la brutal honestidad de los niños. Richard sintió un nudo en la garganta. «¿Quién dice que no los tengo? Bueno, nunca los trae. Mi mamá dice que las familias deben estar juntas». Isabela intervino rápidamente. «Ethan, ve a hacer tus deberes». Pero el daño ya estaba hecho. Richard se excusó y salió a tomar aire. Isabela lo siguió al pequeño patio trasero del restaurante. «Lo siento, no debió preguntar eso». «No, está bien. Tiene razón. Las familias deben estar juntas». La miró directamente. «¿Por qué no les has dicho la verdad? Porque no sé si te vas a quedar». Isabela se cruzó de brazos. «Ellos ya perdieron a los padres de Ethan. No quiero que pasen por otro abandono». En ese momento, Daniel apareció en la puerta. «¿Todo bien?» «Sí, mi amor», respondió Isabela. «Solo estábamos hablando de trabajo». Daniel se acercó a Richard. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro». «¿Por qué viene tanto al restaurante?
No es que me moleste, me gusta mucho, pero mamá nunca ha tenido un amigo como usted. Richard miró a Isabela pidiendo permiso en silencio. Ella negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Me gusta venir aquí. Es un lugar especial. Tu mamá cocina increíble. Y ustedes me recuerdan que hay cosas más importantes que el trabajo. Daniel sonrió. Mamá siempre dice que la familia es lo más importante. Esa noche, después de que los niños se fueron a casa con Isabela, Richard se quedó en el restaurante ayudando a cerrar. Era algo que había empezado a hacer de forma natural, como si fuera parte de la rutina familiar. Daniel te adora, comentó Isabela mientras contaba la caja. No para de hablar de ti en casa. Es un chico increíble. Los tres lo son. Sí, lo son. Isabela hizo una pausa. Richard, ¿qué pasa con tu compromiso? Sofía no ha vuelto por aquí, pero te está investigando. Nos está investigando. Ya no importa. ¿Qué quieres decir con que no importa? Te vas a casar con ella. Richard dejó de limpiar la mesa y la miró fijamente. ¿Te casarías con alguien después de encontrar la familia que siempre quisiste? El corazón de Isabela se aceleró, pero mantuvo la compostura. No digas cosas que no sientes. ¿Cómo sabes lo que siento? Porque te conozco, Richard. Siempre has sabido decir lo que la gente quiere escuchar. Él se acercó lentamente. Entonces escucha esto. Estos han sido los mejores días de mi vida en 15 años. Ver a Daniel programar me recuerda por qué me enamoré de la tecnología. Escuchar a Chloe hablar de sus sueños me hace querer ser una mejor persona. Y Ethan me hace querer proteger algo puro en este mundo. Isabela sintió lágrimas en los ojos, pero las contuvo. Y cuando tu familia se entere de nosotros, ¿qué va a pasar? No lo sé, pero sé que no puedo seguir viviendo una mentira. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono sonó. Era Daniel. Mamá, ¿Richard sigue ahí? Sí, mi amor. ¿Por qué? Solo pensaba. ¿Crees que le gustaría venir a cenar mañana? Hice un programa nuevo y quiero mostrárselo. Isabela miró a Richard, que había oído la conversación. Dile que sí, susurró. Está bien, Daniel. Invítalo tú mismo. Daniel tomó el teléfono de su madre. Richard, ¿quieres venir a cenar mañana? Chloe va a cocinar sus famosas empanadas de pollo. Me encantaría, respondió Richard, sintiendo una calidez que no había experimentado en años. Cuando colgaron, Isabela lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. Mañana será la primera vez que vengas a nuestra casa. ¿Estás seguro de esto? Más seguro que de nada en mi vida. Pero ninguno de los dos sabía que en ese momento, desde un coche aparcado al otro lado de la calle, alguien les estaba fotografiando a través de la ventana del restaurante. Sofía había contratado a un investigador privado, y las pruebas se acumulaban. La tormenta estaba a punto de comenzar. Pero por esa noche, Richard se permitió imaginar cómo sería ser parte de una familia de verdad, donde el amor no se medía en cuentas bancarias, sino en risas compartidas y cenas caseras. La cena del día siguiente iba a cambiarlo todo, pero aún no lo sabían. La traición y la elección final. La cena en casa de Isabela había sido perfecta. Un pequeño apartamento de 3 habitaciones, lleno de fotos familiares y dibujos de niños en la nevera. Richard se sentía más en casa allí que en su lujoso ático. Daniel le había mostrado orgullosamente su nueva aplicación para organizar horarios de estudio. Chloe había preparado un mole que rivalizaba con los mejores restaurantes de la ciudad, y Ethan había insistido en que Richard lo ayudara con un rompecabezas de 1000 piezas. Por primera vez en años, Richard había experimentado lo que significaba ser parte de una familia de verdad. Pero ahora, 2 días después, estaba sentado en su oficina, mirando las fotografías que un investigador privado había colocado en su escritorio. Él saliendo del restaurante de Isabela. Él cargando a Ethan sobre sus hombros en el parque. Él e Isabela riendo juntos mientras cerraban el restaurante. ¿Cuánto tiempo pensabas mantener esto en secreto? Richard levantó la vista.
Sofía estaba de pie en la puerta de su oficina, impecablemente vestida y con una sonrisa escalofriante. «Sofía, ¿podemos hablar de esto?» «¿Hablar?» Cerró la puerta y se acercó lentamente. «Sobre cómo mi prometido está jugando a la casita con su exnovia y sus bastardos. No los llames así. ¿Por qué no? Eso es lo que son, ¿no?» Colocó las fotos en el escritorio. «Déjame adivinar. Son tuyos, ¿no?» «Los gemelos. Tienen la misma mirada arrogante que tú». Richard se puso de pie. «Esto se acabó, Sofía. El compromiso, la boda, todo. Ella». «¿De verdad crees que va a ser tan fácil? Mi familia ya ha gastado una fortuna en esta boda. Nuestras familias ya han firmado acuerdos comerciales basados en nuestra unión. Devolveré cada centavo gastado. No se trata de dinero, cariño. Se trata de reputación, de poder». Sofía se acercó. «Si cancelas esta boda públicamente, me aseguraré de hundir a tu querida chef y a sus hijos». «¿Qué quieres decir?» «Mi padre tiene contactos en inmigración, en servicios sociales, en los medios de comunicación. Puedo hacer que cierren su restaurante por imaginarias infracciones sanitarias. Puedo hacer que investiguen sus finanzas, que cuestionen su capacidad para tener la custodia de esos niños». La sangre de Richard se heló. «No te atreverías. Pruébame». Sus ojos brillaron con malicia. «A menos que... ¿A menos qué? A menos que termines con todo esto ahora. A menos que nunca vuelvas a ver a esa mujer ni a esos niños. A menos que sigamos adelante con la boda como si nada hubiera pasado». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Benjamin Carter, su socio comercial y mejor amigo de la universidad, entró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Disculpa la interrupción, pero necesitamos hablar sobre los contratos de fusión». Richard frunció el ceño. «¿Qué contratos? No tenemos ninguna fusión programada». Benjamin y Sofía intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida. «Los contratos que firmaste la semana pasada», dijo Benjamin lentamente. «¿No lo recuerdas?» «No firmé nada». «Claro que sí». Sofía sacó unos documentos de su bolso. «Aquí están, con tu firma. Transferencias de acciones, acuerdos de inversión». Richard tomó los papeles y los revisó rápidamente. Su firma estaba allí, pero él nunca había visto esos documentos. «Estos son falsos». «¿Falsos?» Benjamin se acercó. «Vamos, Richard, sé que has estado distraído últimamente, pero...» Entonces Richard lo entendió todo. La forma en que Benjamin había insistido en ser testigo de sus firmas últimamente. El tiempo que Sofía había estado en su oficina sin previo aviso. Los documentos que supuestamente necesitaban su autorización urgente. «Ustedes dos». Los miró con incredulidad. «¿Desde cuándo?» Sofía suspiró dramáticamente. «¿Realmente importa? Lo que importa es que ahora tenemos el control sobre el 40 de tus empresas. Y si no cooperas», añadió Benjamin, «podemos hacer que te sea muy difícil mantener el control del resto». «No solo eso». Sofía sonrió cruelmente. «También tengo esto». Sacó su teléfono y les mostró una fotografía. Era ella misma, obviamente embarazada, con una fecha de 2 semanas antes. «¿Estás embarazada?», preguntó Richard, confundido. «Lo estaba», respondió. «Pero el bebé no era tuyo». Benjamin colocó una mano protectora sobre el hombro de Sofía. «Era mío. Sofía perdió al bebé la semana pasada, pero tenemos toda la documentación médica que prueba el embarazo». «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?» «Muy simple», dijo Sofía. «Si no sigues adelante con la boda, les diremos a todos que me abandonaste mientras estaba embarazada, que me engañaste con esa chef mientras esperaba a tu hijo. A los medios les encantará la historia». Richard se hundió pesadamente en su silla. Todo esto, la relación, el compromiso, todo era una mentira. «No todo», dijo Sofía con falsa dulzura. «Sí planeaba casarme contigo. El dinero y las conexiones habrían sido suficientes. Pero luego apareciste con tus sentimientos románticos y tus ideas de amor verdadero». «¿Desde cuándo ustedes dos?» «Desde hace 1 año», admitió Benjamin.
Sofía vino a mí cuando se dio cuenta de que nunca la ibas a amar como ella quería. ¿Y yo? Bueno, siempre pensé que tenías demasiado de todo. El silencio llenó la oficina. Richard procesó la traición, la manipulación. De mentiras. ¿Qué quieren exactamente? Que sigas adelante con la boda, dijo Sofía. Que mantengas las apariencias por 1 o 2 años. Luego podremos divorciarnos discretamente y dividir los bienes. ¿Y si me niego? Tu reputación será destruida. Tu empresa se desmoronará. Y esa chef y sus hijos. Bueno, digamos que la vida se les va a poner muy difícil. Richard los miró por un largo momento. Luego tomó su teléfono y marcó un número. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Benjamin nervioso. Llamando a mi abogado, dijo Richard, y luego a un contador forense, y luego a un investigador privado. Se acabó, los interrumpió, poniéndose de pie. No sé lo que ustedes dos van a hacer, pero no voy a seguir viviendo esta mentira. Sofía y Benjamin intercambiaron miradas de pánico. Si haces esto, amenazó Sofía, destruiré a Isabella Clarke y a sus hijos. Te lo prometo. Richard la miró con una frialdad que ella nunca había visto antes. Inténtalo. Pero te aseguro que si tocas a mi familia, vas a descubrir de lo que soy capaz cuando realmente lucho por algo que amo. Cuando salieron de su oficina, Richard se quedó solo, rodeado de los pedazos destrozados de su antigua vida. Pero por primera vez en años, se sintió libre. Ahora tenía que proteger a Isabella y a los niños. La guerra había comenzado. Esto se está poniendo intenso. ¿Qué opinas de la postura desafiante de Richard? ¿Conseguirá proteger a su nueva familia? Dale a ese botón de suscripción y déjanos tus pensamientos en los comentarios. El ajuste de cuentas y un adiós final. Isabella supo que algo andaba mal en el momento en que Richard entró al restaurante. Su rostro estaba pálido y tenía profundas ojeras, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué pasó?, preguntó de inmediato, deteniendo su preparación de masa. Richard miró a su alrededor. Daniel estaba en una mesa haciendo la tarea. Chloe ayudaba en la cocina. Y Ethan jugaba con unos bloques en un rincón. Necesitamos hablar, a solas. Isabella sintió un nudo en el estómago. Niños, ¿podéis ir al patio trasero un momento? Llevad los juegos de mesa. Cuando se quedaron solos, Richard le contó todo. La traición de Sofía y Benjamin, las amenazas, los documentos falsificados. Isabella escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Así que era verdad, dijo finalmente. No has cambiado en absoluto. ¿De qué hablas? Sigues siendo el mismo hombre que pone su mundo de dinero y poder por encima de todo lo demás. ¿Cuánto tiempo pensabas mantener esto en secreto? Isabella, no entiendes. Rompí con Sofía. Cancelé la boda. ¿Y los niños? ¿No crees que se sentirán heridos cuando esto explote en los medios? Cuando todos se enteren de que son los hijos secretos del millonario. Richard se acercó a ella. Voy a protegerlos. Voy a protegerte. Como me protegiste hace 15 años. Antes de que él pudiera responder, el teléfono de Isabella sonó. Era un número que no reconocía. Hola, señora Isabella Clarke. Sí, ¿quién habla? Soy del Departamento de Servicios Sociales. Hemos recibido una denuncia anónima sobre las condiciones de vida de los menores a su cargo. Necesitamos programar una visita de inspección. Isabella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Presunto abandono infantil y explotación laboral de menores. Niños trabajando en el restaurante fuera del horario escolar. Eso es ridículo. Mis hijos solo me ayudan ocasionalmente. Nunca. La visita está programada para mañana a las 10 a.m. Buen día. Isabella colgó con manos temblorosas. Richard había escuchado parte de la conversación. Ya ha empezado, susurró. Han comenzado a cumplir sus amenazas. En ese momento, Daniel regresó del patio trasero. Mamá, hay unas personas afuera tomando fotos del restaurante. ¿Son periodistas? Isabella miró por la ventana. De hecho,
Había 2 hombres con cámaras al otro lado de la calle. «Basta», dijo, tomando una decisión que había estado posponiendo. «Niños, venid aquí». Daniel, Chloe y Ethan se acercaron, notando la tensión en el aire. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Chloe preocupada. Isabella respiró hondo y miró a Richard. Él asintió, entendiendo lo que ella estaba a punto de hacer. «Hay algo que debéis saber, algo que debí haberos dicho hace mucho tiempo». Tomó las manos de Daniel y Chloe. «Richard no es solo un amigo. Él es vuestro padre. Él es...» El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel fue el primero en reaccionar. «¿Qué?». Se apartó de la mano de su madre. «¿Nuestro padre? ¿El que murió en el accidente?». «Él no murió, Daniel. Os mentí». Chloe palideció. «¿Por qué? ¿Por qué nos mentiste?». «Porque era más fácil que explicar que él tenía otra vida, otra familia». «¡Mentira!», gritó Daniel con lágrimas en los ojos. «¡Me mentiste toda mi vida!». Corrió hacia la puerta. «No quiero oír más mentiras». Chloe lo siguió. «Os odio a los dos». Solo Ethan se quedó, confundido pero tranquilo. «¿Richard es el papá de Daniel y Chloe?». «Sí, mi amor». Isabella se arrodilló a su altura. Las lágrimas corrían por su rostro. «¿Y también será mi papá?». «Si tú quieres que lo sea, sí». Ethan abrazó a Isabella fuertemente. «Sí quiero que lo sea. Richard es una buena persona». Richard se acercó y puso una mano en el hombro del niño. «Y tú vas a ser mi hijo, Ethan, en todo lo que importa». Pero la alegría del momento fue interrumpida cuando Isabella vio llegar más fotógrafos a la escena. «Se acabó», dijo, poniéndose de pie. «Vamos a hacer el espectáculo del día. Los niños van a ser perseguidos, señalados en la escuela». Isabella: «No, Richard, esto es exactamente lo que temía». Comenzó a recoger cosas de la cocina. «No puedo exponer a mis hijos a esto». «¿Qué estás haciendo?». «Lo que debí haber hecho desde el principio. Nos vamos». «¿A dónde?». «A Los Ángeles, con mi hermana. Podemos empezar de nuevo allí, lejos de todo este circo». Richard la tomó del brazo. «No huyas de nuevo. No estoy huyendo. Estoy protegiendo a mis hijos». Se soltó, como tú nunca supiste hacerlo. «Esta vez va a ser diferente. Lucharé por ustedes». Isabella lo miró con una mezcla de dolor y desesperación. «¿Con qué dinero? ¿Con qué poder? Acabas de decirme que tu socio y tu ex prometida te robaron la mitad de tu empresa. Tengo suficiente para pagar abogados, mientras ellos destruyen mi reputación e intentan quitarme a mis hijos. No, Richard, no voy a arriesgar lo único que realmente importa». En ese momento, Daniel regresó, más tranquilo, pero con los ojos rojos. «Mamá, hay más gente afuera. Y escuché a unos hombres preguntarle a nuestro vecino por nosotros». Isabella tomó su decisión final. «Ir a empacar solo lo esencial. Nos vamos esta noche». «¿Para siempre?», preguntó Ethan. «No lo sé, mi amor, pero por ahora sí». Richard se quedó en medio del restaurante, viendo cómo la familia que acababa de encontrar se desmoronaba de nuevo ante sus ojos. «Isabella, dame una semana, solo una semana para arreglar esto». Ella se detuvo en la puerta de la cocina. «Tuviste 15 años, Richard. Los niños y yo no podemos esperar más». Cuando subieron a empacar, Richard se quedó solo. Miró alrededor del restaurante, lleno de recuerdos de las últimas semanas. Los dibujos de Ethan pegados en la pared, el rincón donde Daniel había programado, la mesa donde Chloe le había enseñado a distinguir especias. Todo se desvanecía de nuevo. Pero esta vez no iba a quedarse de brazos cruzados. Tomó su teléfono y empezó a hacer llamadas a sus abogados, a investigadores privados, a contactos de los medios. Si Sofía y Benjamin querían guerra, la iban a tener. Pero cuando subió para despedirse, encontró que ya se habían ido. Solo quedaba una nota en la mesa de la cocina. «Richard, cuida el restaurante hasta que decidamos qué hacer con él. Los niños necesitan tiempo para entender todo esto. Por favor, no nos busques». Isabella, por segunda vez en su vida, había perdido a la mujer que amaba y a sus hijos. Pero esta vez,
no por la presión familiar, sino por sus propias elecciones. La diferencia era que ahora sabía exactamente por qué valía la pena luchar. Esto es un giro tan desgarrador. ¿Conseguirá Richard recuperar a su familia? ¿Y qué hará con Sofía y Benjamin? Dale a ese botón de suscripción y déjanos tus predicciones en los comentarios. Un nuevo comienzo. Una esperanza persistente. 6 meses después, Isabela se secaba las manos en el delantal mientras revisaba las reservas de la noche. Su nuevo restaurante en Los Ángeles, también llamado Sabores del Corazón, había tenido más éxito de lo esperado. La comida casera y el ambiente familiar habían conquistado rápidamente a los angelinos. «Mamá, ya terminé la tarea», anunció Chloe, guardando sus libros en la mochila. «¿Puedo ayudarte con la cena especial de esta noche?» «Claro, mi amor. ¿Y Daniel?» «Está en su habitación, programando de nuevo». Isabela suspiró. A Daniel le había costado más adaptarse al cambio. Aunque ya no estaba tan enojado como en los primeros meses, seguía reservado cuando hablaban de su padre. Chloe había procesado mejor las revelaciones, pero a veces Isabela la sorprendía mirando por la ventana con una expresión melancólica. Ethan, por el contrario, había florecido en Los Ángeles. Tenía nuevos amigos en la escuela y había empezado a jugar fútbol en un equipo local. «Mami». Ethan apareció en la cocina con su uniforme de fútbol. «¿Puedo invitar a mis amigos a cenar después del entrenamiento?» «Claro, pero avisa a sus mamás». Isabela había logrado estabilizar sus vidas de nuevo, pero no podía negar que algo faltaba. Las noches eran las más difíciles, cuando cerraba el restaurante y se quedaba sola con sus pensamientos. Richard aparecía en sus sueños con frecuencia, y durante el día se encontraba esperando verlo entrar por la puerta, como solía hacer en Nueva York. «¿Mami?» Ethan se acercó a ella mientras preparaba verduras. «¿Crees que Richard nos está buscando?» Era la pregunta que todos evitaban hacer, pero que flotaba constantemente en el aire. «No lo sé, mi amor. ¿Por qué preguntas?» «Porque anoche soñé con él. Me estaba enseñando a usar su computadora de nuevo». Isabela se arrodilló a la altura de Ethan. «¿Lo extrañas?» «Sí, era divertido. Y me gustaba cómo te veías cuando él estaba aquí. Cómo me veía, feliz. Como cuando haces tu plato favorito, o cuando nos ves a todos riendo juntos». Antes de que Isabela pudiera responder, Daniel apareció en la cocina con su computadora portátil. «Mamá, ¿puedes revisar algo?» Se había vuelto más comunicativo en las últimas semanas, especialmente cuando se trataba de sus proyectos tecnológicos. «¿Qué es?» «Estaba investigando a papá, a su compañía. ¿Qué pasó después de que nos fuimos?» Isabela sintió un nudo en el estómago. «Daniel, no. Solo quería entender. Mira esto». Daniel le mostró varios artículos de periódicos en línea. Las primeras páginas mostraban el escándalo. Millonario cancela boda de millones de dólares. Empresario demanda a ex socios por fraude. La caída de un imperio tecnológico. Pero había artículos más recientes que Isabela no había visto. Richard había vendido su compañía principal y usado el dinero para crear una fundación educativa. Había abierto centros tecnológicos en comunidades de bajos ingresos en todo Estados Unidos. ¿Ves este? Daniel señaló un artículo reciente. Abrió un centro de programación aquí en Los Ángeles hace 3 meses. Está a solo 20 minutos de aquí. El corazón de Isabela se aceleró. ¿Está aquí en Los Ángeles? Según esto, sí. Y mira este otro. Daniel cambió la página. Ganó la demanda contra Sofía y su socio. Los demandó por fraude y falsificación. Están en la cárcel. Chloe también se acercó, curiosa por la conversación. ¿Qué pasa? Daniel les explicó rápidamente sus descubrimientos. Chloe revisó cuidadosamente los artículos. Dice que dona casi todo su dinero a programas educativos. ¿Por qué haría eso? Quizás porque realmente cambió, murmuró Isabela, más para sí misma que para sus hijos. En ese momento, Ethan, que había estado mirando las fotos en la computadora portátil, señaló la pantalla con entusiasmo. «Mira,
Ese es el hombre que a veces viene al parque. Isabela se acercó rápidamente. En una de las fotos del artículo, Richard aparecía inaugurando el centro tecnológico. Se veía diferente, más delgado, menos formal, con una sonrisa genuina mientras enseñaba a un grupo de niños. ¡Qué hombre, Ethan! Cuando voy a jugar fútbol los sábados, a veces hay un hombre que observa los entrenamientos desde lejos. Pensé que era el papá de algún niño del equipo. Pero es él, es Richard. Isabela sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Richard había estado en Los Ángeles durante meses, cerca de ellos, pero sin acercarse. ¿Estás seguro de que es él? Sí. Incluso me saludó una vez cuando mi balón rodó cerca de donde estaba sentado. Daniel cerró lentamente la computadora portátil. ¿Por qué no nos ha buscado si está aquí? Isabela no tenía respuesta para eso. ¿Respeto por su decisión de mantenerse alejada? ¿Miedo al rechazo? ¿O realmente había encontrado una nueva vida sin ellos? Mamá, dijo Chloe suavemente, ¿crees que podríamos, no sé, ir a verlo? Solo para hablar. No sé si eso es una buena idea. Por favor, insistió Daniel. Solo quiero preguntarle algunas cosas, como por qué dejó todo ese mundo de dinero, y por qué está aquí pero no ha venido a vernos. Isabela miró los rostros esperanzados de sus hijos. Durante 6 meses había intentado protegerlos del dolor, pero quizás también les había negado la posibilidad de sanar. Está bien, dijo finalmente, pero vamos todos juntos, y si él no quiere vernos, lo respetamos y nos vamos. ¿De acuerdo? Los 3 niños asintieron emocionados. ¿Cuándo?, preguntó Ethan. Isabela miró el reloj. Eran las 4 de la tarde de un sábado. Vamos ahora, antes de que pierda el valor. Mientras se preparaban para irse, Isabela se preguntó si estaba tomando la decisión correcta. Habían construido una vida estable en Los Ángeles, sin complicaciones, sin dolor. Pero al ver la esperanza en los ojos de sus hijos, se dio cuenta de que quizás era hora de arriesgarse de nuevo. Quizás era hora de averiguar si Richard realmente había cambiado, o si solo estaba fingiendo ser una persona diferente. En 20 minutos tendrían las respuestas. El centro tecnológico. Un reencuentro emotivo. El centro tecnológico comunitario. Códigos de Esperanza. Estaba ubicado en una zona humilde de Los Ángeles, muy diferente de los elegantes edificios corporativos que Isabela recordaba de la vida anterior de Richard. Era un edificio modesto, pintado con colores brillantes, con un letrero hecho a mano que decía, «Aquí, todos pueden aprender». Isabela aparcó el coche y los 4 se sentaron un momento, observando el lugar a través de las ventanas. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá?», preguntó Chloe, notando el nerviosismo de su madre. «No estoy segura de nada», admitió Isabela. «Pero tenéis derecho a saber quién es vuestro padre ahora». A través de las ventanas del centro, pudieron ver a Richard sentado en el suelo, rodeado de niños de 8 a 12 años. Llevaba jeans y una camiseta sencilla, nada que ver con los elegantes trajes que solía usar. Estaba ayudando a un niño a conectar cables a una computadora hecha con piezas recicladas. Y cuando conectas este cable aquí, la corriente puede fluir y encender el LED, ¿ves? Es como darle a la electricidad un camino para ir donde necesita ir. El niño sonrió emocionado cuando la pequeña luz se encendió. «Funcionó, soy un científico». «Eres mucho más que eso», le dijo Richard con una sonrisa genuina. «Eres un inventor». Fue entonces cuando levantó la vista y los vio. El tiempo se detuvo por completo. La expresión de sorpresa en su rostro se transformó lentamente en algo que Isabela no pudo descifrar. Alegría, miedo, esperanza, todo mezclado. Daniel, Chloe, Ethan. Se puso de pie lentamente. Isabela. Los niños permanecieron inmóviles, como si no supieran qué hacer con este momento que habían anticipado durante semanas. «Richard»,
Fue Ethan quien rompió el silencio, corriendo hacia él. Sabía que eras tú del parque. Richard se arrodilló para recibir el abrazo de Ethan, con lágrimas en los ojos. Hola, campeón. ¿Cómo está el futbolista más talentoso de Los Ángeles? Marqué 3 goles la semana pasada. ¿Por qué no viniste a verme jugar si estabas allí? La pregunta directa de Ethan tensó a todos. Richard miró a Isabella por encima de la cabeza del niño. ¿Por qué? Porque quería estar seguro de que era lo correcto. Tu mamá dijo que necesitabas tiempo. Daniel se acercó con cautela. ¿Es verdad lo que leímos? ¿Que vendiste tu compañía y que Sofía está en la cárcel? Es verdad. ¿Nos investigaste? Daniel es muy bueno investigando. Chloe también se acercó. Él encontró todos los artículos sobre lo que pasó después de que nos fuimos. Richard se enderezó, manteniendo a Ethan cerca. ¿Y qué pensáis de lo que leísteis? Que quizás nos equivocamos al juzgarte tan rápido, admitió Daniel. Pero también que no entendemos por qué estás aquí y no habías venido a buscarnos. Isabella finalmente habló. ¿Podríamos hablar? ¿En privado? Richard le pidió a uno de sus voluntarios que se encargara del taller y los llevó a una pequeña oficina en la parte trasera del centro. Era sencilla, pero funcional, con dibujos de niños en las paredes y una vieja cafetera en un rincón. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Isabella. 4 meses. Abrimos el centro hace 3 meses. ¿Y por qué no? Porque respeto tu decisión, la interrumpió. Dijiste que necesitabas tiempo y espacio. No quería presionarte, especialmente después de todo el daño que ya había causado. Chloe habló tímidamente. ¿Pero nos viste en el parque? Richard sonrió tristemente. Solo quería asegurarme de que estabais bien, de ver que Ethan estaba feliz, que os estabais adaptando. Nunca planeé acercarme. Entonces, ¿por qué viniste a Los Ángeles?, preguntó Daniel, con la franqueza que había heredado de su padre. Porque después de que os fuisteis, me di cuenta de que toda mi vida había sido una mentira. El dinero, el poder, las conexiones, nada de eso me importaba realmente. Lo único que quería era ser el hombre que merecíais como padre. Se sentó en el borde del escritorio, mirando a sus hijos. Así que vendí todo. Pagué las demandas y decidí empezar de nuevo. Hacer algo que realmente valiera la pena. ¿Y esto vale la pena?, preguntó Isabella, gesticulando a su alrededor, más de lo que imaginaba. Estos niños me han enseñado más sobre la vida real en 4 meses que lo que aprendí en 35 años. Ethan había permanecido en silencio. Pero de repente habló. ¿Te vas a ir de nuevo? La pregunta cayó como una bomba en la pequeña oficina. Richard se arrodilló frente a Ethan. No, si no quieres que me vaya. No quiero que te vayas, dijo Ethan de inmediato. Daniel y Chloe intercambiaron miradas. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo Daniel finalmente. Para entender todo esto. Claro, Isabella había estado observando toda la interacción en silencio. Este Richard era diferente. No solo en su ropa o el lugar donde trabajaba, sino en algo más profundo. La forma en que hablaba. Cómo miraba a los niños. Su paciencia. ¿Qué propones?, le preguntó. Que me des una oportunidad de demostrarte que puedo ser el padre que debí haber sido desde el principio. Sin presiones, sin grandes promesas. Solo estar presente. Chloe se acercó y lo abrazó de repente, tomando a todos por sorpresa. Te extrañé, susurró contra su hombro. Daniel tardó un poco más, pero finalmente también se acercó. Yo también te extrañé, pero si nos lastimas de nuevo, no lo haré, prometió Richard. Esta vez vais a tener que echarme para que me vaya. Una familia reconstruida, un futuro compartido. Durante las semanas siguientes, poco a poco comenzaron a reconstruir su relación familiar. Richard visitaba el restaurante después del trabajo, ayudaba con las tareas de los niños, y poco a poco se integró en su rutina diaria. Los sábados se convirtieron en su día especial. Llevaba a Daniel a explorar nuevos proyectos de programación. Cocinaba con Chloe, experimentando con recetas internacionales, y jugaba fútbol con Ethan en el parque.
Isabela observaba cómo sus hijos florecían con la presencia constante de su padre. Daniel había comenzado a ayudar en el centro tecnológico, enseñando a los niños más pequeños. Chloe había comenzado a planificar menús especiales para recaudar fondos para el centro. Y Ethan había nombrado a Richard su entrenador personal de fútbol. Un domingo por la tarde, después de cerrar el restaurante, los 5 estaban sentados en la pequeña mesa familiar, compartiendo una cena que habían preparado juntos. ¿Sabéis qué?, dijo Richard, mirando alrededor de la mesa. Esta es la primera vez en mi vida que me siento realmente rico. ¿Pero ya no tienes dinero?, preguntó Ethan, confundido. Tengo algo mucho mejor, respondió, tomando la mano de Isabela por primera vez en meses. Tengo una familia. Isabela sintió lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. ¿Esto significa que vais a ser novios de nuevo?, preguntó Chloe con una sonrisa traviesa. Richard miró a Isabela con una pregunta silenciosa en sus ojos. Significa que vamos a ver qué pasa, respondió ella, paso a paso, día a día. 6 meses después, en una lluviosa tarde de diciembre, Richard apareció en el restaurante con algo escondido a la espalda. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Isabela desconfiada. Algo que quería mostraros a todos. Sacó unos documentos y los colocó sobre la mesa donde los 4 estaban sentados. Es la escritura de un terreno aquí, en las afueras de Los Ángeles. Es perfecto para construir una casa, si queréis. Isabela tomó los papeles con manos temblorosas. Richard, no es solo para nosotros. También tiene espacio para expandir el centro tecnológico y quizás añadir una escuela de cocina. Daniel podría tener su propio laboratorio de computación. Chloe, su cocina profesional. Y Ethan, bueno, Ethan podría tener el patio trasero más grande de todo Los Ángeles para jugar fútbol. Los niños se emocionaron de inmediato, pero Isabela necesitaba estar segura. ¿Esto es una propuesta? Esto es una promesa, dijo Richard, tomando sus manos. Una promesa de que quiero construir algo real contigo, no por obligación, no por culpa, sino porque cuando estoy contigo, soy la mejor versión de mí mismo. Isabela miró los rostros esperanzados de sus hijos, luego los ojos sinceros del hombre al que había aprendido a amar 2 veces. Está bien, susurró. Vamos a construir algo juntos. El beso que siguió fue interrumpido por los gritos de alegría de los niños y los aplausos de los clientes del restaurante, que habían estado observando discretamente. 3 meses después, en una pequeña pero perfecta ceremonia en el patio trasero del restaurante, Isabela Clark se casó con Richard Sterling. Daniel caminó con su madre hacia el altar improvisado. Chloe fue la dama de honor en un vestido que había elegido ella misma. Y Ethan llevó los anillos con la seriedad de quien entiende la importancia del momento. La celebración fue exactamente lo que Isabela siempre había soñado. Sencilla, auténtica, rodeada de la gente que realmente los amaba. Los niños del centro tecnológico habían hecho las decoraciones. Los vecinos del restaurante habían traído platos para compartir, y la música corrió a cargo de una banda local que tocó gratis porque el amor verdadero merece ser celebrado. Cuando llegó el momento de los votos, Richard no solo habló a Isabela. Isabela, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo ser el compañero que mereces y el padre que nuestros hijos necesitan. Daniel, Chloe, Ethan, prometo que nunca más dudaréis de mi amor o de mi compromiso con esta familia. Isabela, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, respondió: Richard, prometo darte la oportunidad de ser el hombre que quieres ser. Prometo construir el hogar que siempre soñamos contigo, y prometo que esta vez, cuando lleguen las tormentas, las enfrentaremos juntos. El resto de la noche se difuminó en una mezcla de risas, bailes y abrazos. Cuando todos finalmente se fueron,
y la familia se quedó sola limpiando. Richard se detuvo a observar la escena. Isabella guardando los platos de la cena, Daniel ayudando a doblar sillas, Chloe organizando los regalos y Ethan dormido en una silla con una sonrisa en su rostro. Era perfecta en su imperfección, real en su sencillez. Finalmente había encontrado el hogar que siempre había estado buscando, y esta vez sabía exactamente cómo protegerlo. Los sabores de la verdadera felicidad. 2 años después de la boda, el aroma a canela y chocolate flotaba en la cocina del bistro, Sabores del Corazón. Era un domingo por la tarde tranquilo, y la familia Sterling Clark trabajaba en perfecta armonía, preparando el menú especial de la semana. Isabella, ahora con el cabello ligeramente más corto y algunas canas que se negaba a cubrir, porque Richard decía que le daban sabiduría, supervisaba, mientras Chloe, ahora de 16 años, perfeccionaba su nueva creación. Unas empanadas de pollo con un toque francés que había aprendido en un curso de verano. «Mami, ¿crees que estas ya están listas?», preguntó Chloe, destapando cuidadosamente la vaporera. «Déjame probar». Isabella dio un pequeño bocado, y sus ojos se iluminaron. «Perfectas. El Culinary Institute of America estará orgulloso de tenerte el próximo año». Chloe sonrió radiante. Había sido aceptada en una de las mejores escuelas de cocina de Francia, y aunque el orgullo la llenaba, también sentía nostalgia por dejar a su familia. «¿Estás segura de que no me echaréis demasiado de menos?» «Te extrañaremos cada día», intervino Richard, entrando en la cocina con Ethan. «Pero también sabemos que volverás siendo una chef increíble». Ethan, ahora de 10 años, y con un balón de fútbol perpetuamente bajo el brazo, se acercó a abrazar a su hermana. «Cuando vuelvas vas a cocinar para todo mi equipo, ¿verdad?» «Claro, campeón. Voy a inventar una receta especial para celebrar cuando ganéis el campeonato estatal». Daniel apareció desde el comedor principal del restaurante, donde había estado instalando un nuevo sistema de sonido que había programado él mismo. Ahora, a sus 18 años, había crecido tanto que era más alto que Richard, pero conservaba la misma intensidad en la mirada al hablar de tecnología. «Papá, el sistema está listo. Ahora los clientes pueden hacer pedidos desde sus mesas usando las tabletas que programé». «¿En serio? Muéstrame». Richard lo siguió con entusiasmo al comedor. Isabella observó a su familia dispersarse por el restaurante, cada uno en su elemento, y sintió una paz profunda que nunca antes había experimentado. El lugar se había convertido en mucho más que un negocio. Era el corazón de su comunidad. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, la graduación de Daniel de la escuela secundaria con honores, Chloe ganando su primera competencia local de cocina, Ethan levantando un trofeo de fútbol, y docenas de fotos de los estudiantes del centro tecnológico que Richard había establecido junto al restaurante. ¿En qué piensas? Richard había regresado silenciosamente y la abrazaba por detrás. En que hace 3 años no podía imaginar que podríamos ser así de felices. Solo 3 años. Yo diría que hace 20 años no sabía que esta felicidad era posible. Isabella se recostó contra su pecho, sintiendo la solidez de su presencia. Richard había cumplido todas y cada una de sus promesas. Había estado presente en cada obra escolar, cada partido de fútbol, cada experimento culinario de Chloe y cada proyecto de programación de Daniel. Pero lo más importante, había estado allí en los momentos difíciles. Cuando Daniel tuvo problemas con compañeros que se burlaban de él por ser el hijo del millonario, cuando Chloe dudó de sus habilidades culinarias después de un fracaso en una competencia, y cuando Ethan extrañó a sus padres biológicos en fechas especiales. ¿Sabes qué día es mañana?
preguntó Isabela. El aniversario de cuando nos reencontramos en el Crystal Palace Hotel. Han pasado exactamente 3 años, y han sido los mejores 3 años de mi vida. Richard la giró para mirarla a la cara. Bueno, técnicamente los mejores han sido estos últimos 2 años, como tu esposo. Pero esos primeros meses también contaron. Isabella Ryo. Incluso cuando Daniel no te hablaba y Chloe pensaba que eras un fraude, especialmente entonces, porque me demostrasteis que no erais una familia fácil de impresionar. Tuve que ganarme vuestro amor de verdad. En ese momento, el sonido de risas vino del patio trasero. Por la ventana, podían ver a Daniel enseñando programación básica a un grupo de niños del vecindario, mientras Chloe explicaba cómo hacer galletas. Ethan dirigía un partido de fútbol improvisado con algunos de los estudiantes más jóvenes. «Mira eso», señaló Richard. Sin darnos cuenta, criamos a 3 maestros. «Tú también los criaste». Isabela le puso la mano encima. «Daniel tiene tu paciencia para explicar cosas complicadas. Chloe tiene tu determinación cuando se propone algo. Ethan tiene tu capacidad para hacer que la gente se sienta especial. Ethan tiene tu corazón generoso. Chloe tiene tu creatividad. Daniel tiene tu fuerza». Se quedaron en silencio por un momento, observando a sus hijos construir comunidad de la misma manera natural en que habían reconstruido su familia. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Isabela. «Dejando todo atrás, viviendo tan diferente de cómo solías vivir». Richard la miró con genuina sorpresa. «¿Estás preguntando si echo de menos tener más dinero del que podía gastar? Empleados que me temían en lugar de respetarme, y una vida vacía llena de cosas que no importaban. Cuando lo pones así, suena tonto». Él hizo una pausa. «Isabela, antes tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero estaba completamente solo. Ahora tengo una familia que me ama, un trabajo que importa y una comunidad que hemos ayudado a crear juntos. Si tuviera que elegir de nuevo, tomaría la misma decisión 1000 veces». Chloe se acercó desde el patio, interrumpiendo el momento íntimo. «Mamá, papá, los niños quieren saber si pueden quedarse a cenar. Sus mamás ya dijeron que sí». «Claro», respondió Isabela. «¿Cuántos somos?» «Unos 15». Chloe sonrió. «Ya sé lo que voy a cocinar. Mi famoso arroz frito con pollo que a todos les encanta». Mientras Chloe comenzaba a sacar los ingredientes, Isabela y Richard intercambiaron una mirada de complicidad. Sus cenas familiares habían evolucionado naturalmente para incluir a la mitad del vecindario, y ninguno de los dos lo habría querido de otra manera. Daniel entró corriendo emocionado. «Papá, Ana logró que su programa funcionara. Ahora puede hacer que la computadora dibuje formas geométricas. Eso es increíble. ¿Le dijiste que eso significa que está lista para aprender sobre animaciones?» «Sí, pero dice que quiere terminar el programa para ayudar a su mamá con la contabilidad de su tienda primero». Richard sonrió con orgullo. «Esa chica va a llegar lejos». Ethan irrumpió en la cocina, sudoroso pero feliz. «Mamá, ¿podemos hacer limonada para todos? Tenemos sed después del partido». «Claro, mi amor. ¿Quién ganó?» «Empatamos, pero fue divertido. Leo dice que su hermano, el que está en la universidad, quiere conocerlo». «Papá, también quiere estudiar programación. Dile que venga cuando quiera. Siempre hay sitio para un estudiante más». Mientras la casa se llenaba con las voces y risas de los niños del vecindario, Isabela preparaba limonada con la ayuda de Ethan. Richard ayudó a Chloe con la cena mientras dirigía la conversación hacia las lecciones de programación del día. Daniel organizó una especie de exposición improvisada donde cada niño mostraba lo que había aprendido. Cuando todos finalmente se sentaron a cenar, en mesas improvisadas, hechas con tablones y caballetes, porque la mesa familiar no era lo suficientemente grande para 15 personas, Isabela observó la escena con asombro. Hace 3 años, era una madre soltera luchando por salir adelante, protegiendo ferozmente a sus hijos de un mundo que no los entendía.
Richard era un millonario vacío, comprometido con una mujer que no amaba, viviendo una vida que no era suya. Ahora eran el centro de una familia extendida, que incluía no solo a sus 3 hijos, sino a docenas de niños del vecindario que los consideraban maestros, mentores y segundos padres. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel, notando su expresión contemplativa. En que a veces la vida te da exactamente lo que necesitas, no lo que creías que querías. Richard levantó su vaso de limonada. Por las segundas oportunidades, Chloe levantó el suyo. Por las familias que eliges, Daniel continuó. Por encontrar tu lugar. Ethan, no queriendo quedarse fuera, levantó solemnemente su vaso. Por el mejor papá del mundo y la mejor mamá del universo. Los niños del vecindario, sin entender completamente el momento, pero sintiendo su importancia, también levantaron sus vasos gritando ¡Salud!, al unísono, mientras las risas llenaban el restaurante y la familia que habían construido juntos disfrutaba de otra cena perfectamente imperfecta. Isabella y Richard intercambiaron una mirada que lo decía todo sin palabras. Habían encontrado su final feliz, no en un castillo o una mansión, sino en un modesto restaurante lleno de amor, risas y los sabores de la verdadera felicidad. Y cuando esa noche, después de que todos se hubieron ido a casa y los platos estaban lavados, se quedaron solos en la cocina compartiendo los últimos bocados del postre que Chloe había preparado, supieron que habían logrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Una vida llena de propósito, amor incondicional y la profunda satisfacción de haber construido algo hermoso juntos. El amor había triunfado, no porque fuera fácil, sino porque habían decidido que valía la pena luchar por él, y seguirían luchando por él cada día. Un plato cocinado con amor, una lección de programación y un abrazo familiar a la vez. ¿Te conmovió esta historia de amor verdadero y segundas oportunidades? Esta novela demuestra que el amor verdadero no siempre llega en el momento perfecto, pero cuando llega de la manera correcta, puede sanar heridas pasadas y construir un futuro lleno de esperanza. La transformación de ambos personajes, del dolor y la desconfianza, a encontrar la paz y el amor auténtico, nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad para ser felices. Si esta historia te llegó al corazón, tanto como a nosotros, no olvides darle un me gusta a este video y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Queremos seguir trayéndote más historias que toquen tu corazón y te hagan reflexionar sobre el amor, la familia y el crecimiento personal. Si disfrutaste de este contenido y quieres ser parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y dale a la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas novelas. Nos encanta saber que tenemos una audiencia internacional, así que cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad que llegue a corazones de todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta hermosa historia.